La cabaña llevaba 30 años pudriéndose en la naturaleza salvaje de Montana cuando Sarah Chen la encontró. Rompió aguas a 3 kilómetros de la carretera más cercana, sin cobertura móvil, sin ayuda a la vista. La gente de Cedar Falls ya había dejado clara su opinión. Una mujer embarazada sin marido no era problema suyo. Pero cuando Sarah se arrastró por el marco de la puerta rota, sangrando y desesperada, algo hizo clic en su mente. La misma mente que una vez había diseñado sistemas de seguridad para centros clandestinos del gobierno antes de desaparecer. Los habitantes del pueblo pensaban que estaban viendo a una mujer destrozada que intentaba sobrevivir. No tenían ni idea de que ella estaba construyendo algo que les haría prestar atención a todos. Habitación por habitación, Sarah reconstruyó esa cabaña con sus propias manos y su hija recién nacida atada al pecho. Pero la verdadera construcción no estaba en la madera y los clavos, estaba en el sótano, donde las antiguas habilidades de Sarah estaban creando algo que el gobierno mataría por mantener en secreto. 3 horas antes, Sarah se había quedado fuera de la tienda de Miller, con su vientre hinchado dificultándole alcanzar la pesada puerta. Observó a través de la ventana cómo Martha Miller fingía no verla, de repente muy ocupada reorganizando el mismo expositor de conservas que ya había ordenado 2 veces esa mañana. Cuando Sarah finalmente consiguió entrar, la conversación entre Martha y otras 2 mujeres se detuvo a mitad de frase. «Disculpen», dijo Sarah con voz firme, a pesar de los calambres que había estado sintiendo toda la mañana. «Creo que el bebé va a nacer antes de tiempo. ¿Podría alguien llevarme al hospital de Billings?» El silencio se prolongó como un caramelo. Los ojos de Martha se posaron en el dedo sin anillo de Sarah, luego en su rostro y, finalmente, se apartaron. «Los hospitales están a 2 horas. Quizás debería haberlo pensado antes». «¿Antes de qué?», Sarah quería preguntar. Antes de que su marido muriera en un accidente de coche cuando llevaba 6 meses de embarazo. Antes de gastarse todos sus ahorros intentando mantener a flote el restaurante fracasado de su marido. Antes de mudarse a Cedar Falls, pensando que un pueblo pequeño sería más indulgente que la ciudad de la que había huido. En lugar de eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando a las 3 mujeres retomar su conversación en voz baja sobre la desconocida embarazada que había aparecido 4 meses antes sin historia y con demasiados secretos. Ahora, desplomada sobre el suelo podrido de la cabaña abandonada, Sarah apoyó la espalda contra la única pared que parecía estructuralmente sólida y se concentró en respirar durante las contracciones. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando entrar los rayos del sol de la tarde que iluminaban la decadencia que la rodeaba. Botellas rotas, latas oxidadas y los restos desecados de lo que alguna vez pudieron haber sido cortinas cubrían el suelo. Pero Sarah no veía la decadencia, veía posibilidades. Su antiguo entrenamiento se activó automáticamente. Evaluación de amenazas, evaluación de recursos, ventaja táctica. La cabaña se encontraba en una depresión natural, oculta de la carretera principal, pero con líneas de visión despejadas en 3 direcciones. Los cimientos eran de hormigón sólido, algo inusual para un lugar tan remoto y obviamente mucho más nuevo que la estructura podrida que se alzaba sobre ellos. Interesante. Otra contracción la golpeó, esta vez más fuerte, y Sarah se agarró a la viga de soporte más cercana. Sus dedos encontraron unas iniciales talladas, JM 197. Se preguntó brevemente quiénes eran JM, pero descartó la idea cuando otra oleada de dolor la invadió. Cuando su hija finalmente llegó, deslizándose al mundo sobre una cama formada por la chaqueta de Sarah en una cabaña que olía a agujas de pino y abandono, lo primero que oyó fue la promesa susurrada de su madre. «Vamos a estar bien, pequeña. Mejor que bien». Sarah envolvió a su recién nacida en su jersey y miró a su alrededor con nuevos ojos. La caja eléctrica de la pared del fondo había sido instalada claramente en la última década. Alguien había estado manteniendo este lugar. La puerta del sótano, parcialmente oculta tras unos troncos caídos, tenía una cerradura que parecía de grado militar. Su pulso se aceleró al reconocerla. 2 días más tarde, cuando el sheriff Morrison finalmente fue a buscar a la mujer embarazada que se había perdido, encontró a Sarah sentada en los escalones de la entrada de la cabaña, amamantando a su bebé bajo la luz del sol matutino. De alguna manera, había limpiado los cristales rotos y los escombros, había tapado con tablas los daños más graves del techo y había encendido un pequeño fuego
en lo que quedaba de la chimenea de piedra. «Señora, no puede ocupar una propiedad privada», le dijo, aunque su tono carecía de convicción. Parecía incómodo, probablemente porque medio pueblo estaba cotilleando sobre cómo todos habían rechazado a una mujer en trabajo de parto. Sarah lo miró con ojos tranquilos y oscuros. «¿De quién es la propiedad?». Morrison consultó su bloc de notas. «Bueno, el condado lleva años intentando averiguarlo. No se pagan impuestos desde 1992. Entonces los pagaré yo». La voz de Sarah era agradable, conversacional. «También tendré que registrarme para obtener una licencia comercial. Estoy pensando en abrir una empresa de consultoría». «¿Qué tipo de consultoría?», preguntó Morrison, receloso. Sarah sonrió, ajustando al bebé contra su hombro. Detrás de ella, a través de la puerta entreabierta, Morrison vislumbró un equipo de aspecto sofisticado que definitivamente no estaba allí hace 2 días. «Sistemas de seguridad», dijo Sarah. «Infraestructura digital, protección de la información. Te sorprendería saber cuánta gente necesita ese tipo de ayuda hoy en día». El bebé emitió un suave sonido y la sonrisa de Sarah se amplió. A su alrededor, la naturaleza salvaje de Montana se extendía infinita y silenciosa, guardando sus secretos. Lo primero que Sarah notó de la cabaña no fue el techo derrumbado ni las tablas podridas del suelo. Fue el silencio. Una quietud profunda y envolvente que parecía presionar sus tímpanos y calar en sus huesos. Incluso el bebé había dejado de dar patadas, como si sintiera que habían encontrado algo importante. Se abrió paso entre las zarzas que custodiaban la entrada, con las espinas enganchándose en sus vaqueros desgastados y en la camisa de franela de gran tamaño que había pertenecido a Marcus. La tela aún conservaba un ligero rastro de su colonia, un recuerdo que le provocaba un nudo en el estómago, entre la nostalgia y la rabia. La puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas, y Sarah tuvo que empujarla con el hombro para abrirla. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, rompiendo el sagrado silencio con un sonido que pareció resonar mucho más tiempo del que debería. En el interior, los rayos del sol de la tarde se colaban por los huecos del techo derrumbado, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeños espíritus en el aire dorado. La cabaña era más pequeña de lo que parecía desde fuera, tal vez unos 6 metros cuadrados, con lo que en su día había sido una chimenea de piedra dominando la pared del fondo. El agua había deformado los suelos de madera, creando suaves colinas y valles, y algo, tal vez mapaches o ardillas, había construido nidos en las esquinas utilizando restos de tela y papel que podrían haber sido periódicos de décadas atrás. Pero era sólida. A pesar de los daños estéticos, la estructura era sólida. Sarah lo sabía por el eco de sus pasos, por la firmeza de los cimientos bajo las tablas deformadas. Las paredes eran de madera gruesa, tallada a mano a partir de árboles que debían de haber sido gigantes. Alguien había construido este lugar para que durara. Se acercó a la ventana, o lo que quedaba de ella, y miró a través del cristal roto. La vista se extendía por la ladera hacia Millbrook. La ciudad se extendía abajo como un pueblo de juguete para niños. Desde allí podía ver la calle principal con su hilera de negocios en dificultades. El campanario de la iglesia que había dominado los domingos por la mañana de su infancia. Incluso la esquina de lo que solía ser su calle antes de que la orden de desahucio convirtiera esa parte de su vida en historia antigua. El bebé dio una patada y luego un fuerte puñetazo justo debajo de las costillas, lo que la hizo jadear y presionar la mano en ese lugar. Llevaba 5 meses de embarazo y ya sentía que no había suficiente espacio dentro de ella para los dos. A veces se preguntaba si había suficiente espacio en el mundo para los dos. «¿Qué opinas?», le susurró al niño que crecía dentro de ella. «¿Crees que podríamos hacer que esto funcione?». La pregunta quedó flotando en el aire, mezclándose con el polvo y el olor a madera vieja, y algo más, algo verde, y que crecía a pesar de la aparente muerte del lugar. Sarah siguió el olor hasta una esquina donde el agua había estado goteando a través del techo dañado durante quién sabe cuánto tiempo. Allí, en un trozo de tierra rica y oscura que se había formado a partir de años de hojas en descomposición y humedad, una pequeña planta había echado raíces. No reconoció la especie, pero sus hojas eran de un verde vibrante que parecía brillar bajo la luz filtrada del sol. La vida encontraba un camino, incluso allí, incluso en el abandono y la ruina. Sarah se arrodilló junto a la planta y su mano se movió instintivamente hacia su vientre otra vez.
Había estado tan concentrada en sobrevivir, en encontrar comida, en encontrar refugio, en encontrar alguna forma de superar cada día, que casi había olvidado lo que se sentía al tener esperanza. Pero al estar en este lugar destrozado que, de alguna manera, le hacía sentir más en casa que cualquier otro sitio en el que había estado en meses, algo cambió dentro de ella. Podía reconstruirlo, podía convertirlo en algo mejor de lo que había sido antes. Tenía $47 en la cartera, ningún trabajo, ningún amigo y una familia que le había dejado claro que ya no era bienvenida en sus vidas. El padre del bebé había bloqueado su número y se había mudado con su exnovia sin siquiera despedirse. Estaba sola en todos los sentidos que importaban. Pero al volver a mirar alrededor de la cabaña, su mente comenzó a funcionar de otra manera. Las secciones derrumbadas del techo podían limpiarse, el suelo podía nivelarse y reforzarse, la chimenea podía limpiarse y restaurarse, las ventanas rotas podían sustituirse o al menos tapiarse por ahora. Había aprendido carpintería básica de su abuelo antes de que muriera, cuando su familia aún la consideraba como una más. Llevaría tiempo, necesitaría recursos que no tenía, pero se podía hacer. El sol poniente proyectaba sombras más largas a través de los huecos del techo, y Sarah se dio cuenta de que llevaba casi una hora allí de pie, planeando y soñando de una manera que no se había permitido hacer en meses. Mañana tendría que enfrentarse de nuevo a la realidad. El refugio tenía normas sobre el número de noches consecutivas que podía quedarse, y ella ya había superado esos límites. Pero esa noche, por primera vez desde que Marcus se había marchado, sintió algo que podría ser el comienzo de un plan. Las piedras de los cimientos eran más antiguas de lo que Mia había pensado en un principio. Mientras limpiaba décadas de hojas podridas y escombros, sus dedos trazaron símbolos tallados que eran anteriores a todo lo que había visto en las exposiciones de la Sociedad Histórica de Millbrook. Las marcas no eran aleatorias. Formaban un patrón deliberado que parecía girar en espiral hacia lo que una vez había sido el centro de la cabaña. Llevaba 3 días viviendo en su coche, aparcando detrás de la gasolinera abandonada de la Ruta 9 al anochecer y moviéndose antes del amanecer para evitar preguntas. El embarazo era cada vez más difícil de ocultar. Su cuerpo traicionaba su secreto con cada semana que pasaba. Pronto la gente se daría cuenta. Pronto no tendría ningún lugar al que huir. La cabaña le ofrecía algo que su coche no podía ofrecerle: posibilidades. Maya siempre había sido hábil con las manos. En el instituto, había ayudado a su padre a renovar toda la cocina, aprendiendo a leer planos y a manejar herramientas eléctricas, mientras otras chicas de su edad aprendían a maquillarse. Esas habilidades le parecían ahora muy valiosas, como tesoros ocultos que por fin podía gastar. Empezó poco a poco, con una lona extendida entre 2 vigas para protegerla de la lluvia y un saco de dormir colocado sobre madera contrachapada recuperada. El trabajo le mantenía la mente ocupada y el cuerpo caliente, pero fueron los símbolos de los cimientos los que realmente captaron su atención. Durante su pausa para comer en la cafetería, suponiendo que Marcus no la despidiera por el incidente del día anterior, Maya se encontró dibujando los patrones de memoria en servilletas. El diseño en espiral le recordaba algo, aunque no sabía qué. Le molestaba como una palabra que se le resistía en la punta de la lengua. «Eres artística», observó la señora Chen, deslizándose en la cabina frente a ella. La anciana venía todos los martes a tomar café y tarta. Siempre se sentaba en la sección de Mia y siempre dejaba el cambio exacto más una modesta propina. Mia cubrió rápidamente la servilleta con la mano. «Solo estoy garabateando. ¿Me permite?» La señora Chen señaló el dibujo oculto. Algo en el tono de la mujer la hizo dudar y luego apartar lentamente la mano. La señora Chen estudió la servilleta con una intensidad que parecía desproporcionada para unos simples garabatos a lápiz. «¿Dónde ha visto esto?» La voz de la señora Chen se había vuelto muy suave. «Es solo algo que recordé. De un libro, tal vez». Los ojos oscuros de la señora Chen escudriñaron el rostro de Mia. «¿Qué libro?» La mentira se desmoronó antes de que Mia pudiera pronunciarla. La señora Chen tenía una mirada que parecía ver a través de las apariencias. La misma mirada con la que su abuela la miraba cuando intentaba ocultar un plato roto o un examen suspendido. «Hay una vieja cabaña», admitió Mia. «En el bosque, junto a Deer Creek Road, encontré estos símbolos en los cimientos». La señora Chen permaneció muy quieta durante un largo rato.
Cuando volvió a hablar, su acento parecía más pronunciado, como si la edad y la preocupación la estuvieran llevando de vuelta al idioma de su infancia. Debes mantenerte alejada de ese lugar. ¿Por qué? Algunos cimientos están destinados a permanecer enterrados. Antes de que Maya pudiera preguntar qué significaba eso, Marcus apareció en su mesa, con el rostro enrojecido por un tono particular de rojo que indicaba que había vuelto a beber durante el almuerzo. Mía, tenemos que hablar ahora mismo. La señora Chen recogió su bolso con deliberada lentitud. Al levantarse le puso algo en la palma de la mano a Mía, un pequeño trozo de papel bien doblado. «Ten cuidado, niña», le susurró, y luego se marchó sin pagar el café. Maya cerró el puño alrededor del papel mientras Marcus se lanzaba a dar un discurso sobre la profesionalidad y el servicio al cliente, y sobre cómo la emotiva escena del día anterior había dado una mala imagen del establecimiento. Ella asintió en los momentos oportunos, mientras su mente vagaba de vuelta a la cabaña, a los símbolos, a la advertencia que no entendía. Cuando Marcus finalmente la despidió con una última advertencia sobre su empleo, que pendía de un hilo, Maya se retiró al baño y desdobló la nota de la señora Chen. Escritas con letra cuidadosa había 2 palabras: «Sigue con atención», y una dirección que no reconocía. La tarde se alargó en una neblina de tazas de café rellenadas y sonrisas forzadas. A Mía le dolían los pies, su espalda protestaba por las largas horas de pie, y el bebé parecía decidido a presionar cada punto incómodo de su abdomen. Pero bajo el malestar físico, la anticipación zumbaba como la electricidad. Cuando finalmente terminó su turno, Maya condujo hasta la dirección que figuraba en el papel. La llevó a una pulcra casa azul en la zona tranquila de la ciudad, con un jardín que, incluso a finales de otoño, mostraba signos de un cuidado esmerado. La señora Chen abrió la puerta antes de que Mia pudiera llamar. «Esperaba que vinieras», dijo la anciana, apartándose para dejar entrar a Mia. La casa olía a té de jazmín y libros antiguos. Todas las superficies parecían estar cubiertas de fotografías, retratos familiares de varias décadas mezclados con imágenes de lugares que Mia no reconocía. Templos, montañas y ciudades que no se parecían en nada a Millbrook. «Los símbolos que encontraste», dijo la señora Chen sin preámbulos, «no son decorativos, son instrucciones». «¿Instrucciones para qué?». La señora Chen se acercó a un viejo cofre de madera y sacó un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, para construir algo que nunca se volvió a construir. Al principio, el martillo le resultaba extraño a Elena. Su peso le resultaba desconocido en la palma de la mano. Pero a medida que los días se mezclaban en una neblina de serrín y sudor, la herramienta se convirtió en una extensión de sí misma. Cada golpe contra las tablas podridas resonaba en el hueco de la cabaña. Un latido rítmico que parecía sincronizarse con el pulso de la vida que crecía dentro de ella. Había rescatado lo que pudo de la estructura derrumbada. Gruesas vigas de roble que de alguna manera habían sobrevivido a décadas de abandono. Tablones desgastados que aún conservaban su resistencia bajo capas de musgo y podredumbre. El resto lo recogió del bosque circundante, ramas caídas despojadas de su corteza, piedras pulidas por innumerables estaciones, cualquier cosa que pudiera servirle para su propósito. La gente del pueblo había dejado de hablar de su repentina desaparición después de la primera semana. Elena se había convertido en otra historia con moraleja que se susurraba mientras se tomaba el café en Mabel's Diner, otro recordatorio de lo que sucedía cuando los forasteros pensaban que podían hacer una vida en Millbrook. Supusieron que había huido avergonzada, tal vez de vuelta a la ciudad que la había rechazado. Se equivocaban. Elena trabajaba a la luz de la luna cuando bajaba la temperatura, guiada por un instinto que no sabía nombrar. Durante las horas abrasadoras de la tarde, descansaba a la sombra de un pino centenario, con las manos presionadas contra el vientre, sintiendo los sutiles cambios que marcaban cada día que pasaba. El bebé parecía responder a su trabajo, haciéndose más fuerte a medida que la cabaña tomaba forma a su alrededor. Había encontrado los planos entre los escombros, si es que se les podía llamar así. Extrañas marcas talladas en un trozo de pizarra, símbolos que se asemejaban a dibujos arquitectónicos, pero que contenían elementos que no tenían sentido convencional. Habitaciones que parecían plegarse sobre sí mismas, puertas que no conducían a ninguna parte, ventanas situadas para captar una luz que no debería existir. Elena se dijo a sí misma que las estaba interpretando mal,
que el cansancio le hacía ver cosas que no existían. Pero a medida que seguía las instrucciones talladas, la cabaña comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Primero fueron los cimientos, piedras dispuestas en un patrón que parecía aleatorio, pero que se sentía absolutamente correcto. Elena se encontró colocando cada roca con deliberada precisión, como guiada por la memoria muscular de una vida que nunca había vivido. Cuando dio un paso atrás para observar su trabajo, el círculo de piedras zumbaba con una energía que le erizó el vello de los brazos. A continuación se levantaron las paredes, tabla a tabla, clavo a clavo. La técnica de Elena mejoraba con cada sección. Sus movimientos se volvían proporciones específicas y se encontró ajustando las medidas sin consultar ninguna guía, confiando en una brújula interior que apuntaba hacia algo más allá de un simple refugio. Al 9º día recibió su primera visita. Elena estaba colocando el marco de una ventana cuando oyó pasos crujiendo entre la maleza. Su corazón se aceleró al volverse, esperando ver a Marcus, o quizás a una de las señoras de la iglesia que le habían escrito ofertas sin remedio. En cambio, se encontró con una chica de unos 16 años, angulosa y desafiante, con unos ojos que atesoraban demasiado conocimiento para su edad. «Lo estás construyendo mal», dijo la chica sin preámbulos, señalando con la cabeza la pared a medio terminar. Elena apretó con fuerza el martillo. «¿Perdón? La pared este. Tienes la viga de soporte inclinada hacia el norte. Tiene que captar la luz de la mañana de forma adecuada, o todo el conjunto no funcionará». La chica se acercó, estudiando la construcción con la intensidad de un ingeniero. «Por cierto, me llamo Sage. Te he estado observando». «¿Observándome? Alguien tiene que hacerlo. No eres exactamente lo que se esperaba en este lugar». Sage pasó los dedos por el marco de la ventana, y Elena habría jurado que la veta de la madera se movió bajo su tacto. Pero, de nuevo, yo tampoco lo soy. Algo en el tono de la chica hizo que Elena bajara ligeramente la guardia. «¿Cómo sabes lo de la viga?» Sage sonrió, y la expresión transformó sus rasgos afilados. «De la misma manera que tú sabías que había que usar 7 piedras en los cimientos en lugar de 6. De la misma manera que sabías que había que dejar ese hueco en la pared norte para algo que no es una puerta». Señaló el espacio que Elena había creado inconscientemente, una abertura que no tenía ningún propósito que pudiera explicar racionalmente. «No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes». Sage se acercó a la viga de soporte problemática y comprobó su estabilidad con manos expertas. «Este lugar lleva mucho tiempo esperando a alguien como tú. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que te va a pedir?» Antes de que Elena pudiera responder, Sage se echó la viga al hombro y comenzó a ajustar su posición. La madera parecía doblegarse a su voluntad, colocándose en una alineación que inmediatamente pareció correcta. Cuando la viga encajó en su sitio, algo cambió en el aire a su alrededor. Un sutil cambio en la presión, como el momento antes de que caiga un rayo. Elena observó a la adolescente trabajar con la inquietante certeza de que su aislamiento, cuidadosamente controlado, acababa de terminar. Fuera lo que estuviera construyendo allí, ya no lo estaba haciendo sola. Y, de alguna manera, eso la aterrorizaba más que el abandono. El sonido de los martillazos resonaba en el bosque al amanecer, un ritmo constante que se había vuelto tan predecible como el canto de los pájaros. Las manos de Maya se habían endurecido durante las últimas 2 semanas. Le dolían los hombros por el trabajo al que no estaba acostumbrada, pero soportó el dolor con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. La cabaña estaba tomando forma, construida con tablas recuperadas. Había encontrado la mayoría de los materiales en las estructuras abandonadas que salpicaban la propiedad, restos de lo que debió de ser una pequeña granja hace décadas. Los graneros en ruinas proporcionaron madera utilizable y un viejo cobertizo proporcionó suficiente metal corrugado para un techo temporal. Su creciente barriga dificultaba el trabajo, obligándola a adaptar sus movimientos, pero se negaba a parar. La niebla matinal se aferraba al suelo mientras encajaba otra tabla en su sitio a lo largo de la pared este. El bebé dio una patada, como aprobando su progreso, y Maya se permitió una pequeña sonrisa. Al menos alguien estaba de su lado. «Has elegido un lugar increíble para hacer reformas en tu casa». Maya se dio la vuelta, con el martillo levantado en actitud defensiva. Una mujer de unos 60 años estaba de pie al borde del claro, con el pelo plateado recogido en una práctica coleta, botas cubiertas de barro y una expresión de complicidad.
El corazón de Mia latía con fuerza contra sus costillas. No estoy entrando sin permiso, dijo Mia rápidamente. He consultado los registros de la propiedad. Este terreno no pertenece a nadie. La mujer se rió entre dientes, un sonido áspero que delataba el exceso de cigarrillos. Tranquila, cariño, no estoy aquí para echarte. Me llamo Ruth Hawkins, vivo a unos 2 kilómetros en esa dirección. Hizo un gesto vago. Al noreste, llevo semanas oyendo tus martillazos cada mañana. La curiosidad pudo más que yo. Mia bajó el martillo, pero no aflojó el agarre. Bueno, Maya, tienes agallas, te lo reconozco. La mayoría de la gente no se atreve a poner un pie en esta propiedad. Ruth se acercó, examinando la pared reconstruida con ojo crítico. ¿Conoces la historia de este lugar? ¿Debería? La expresión de Ruth se ensombreció. La familia Brennan vivió aquí en los años 70 y eran muy reservados, pero la gente del pueblo sabía que algo no iba bien. Sonidos extraños por la noche, animales que desaparecían. Entonces, un invierno, todo quedó en silencio. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Qué les pasó? Nadie lo sabe con certeza. Cuando alguien se molestó en comprobarlo, la familia había desaparecido y la cabaña se estaba derrumbando. Algunos dicen que simplemente se mudaron. Otros, Ruth se encogió de hombros. Otros dicen que si se excava alrededor de la propiedad, se puede encontrar algo más que madera vieja. El bebé volvió a dar una patada más fuerte, esta vez como si respondiera a la tensión del cuerpo de Mia. Ella se presionó el vientre con la mano, tratando de calmarse a sí misma y a su hijo nonato. Estás tratando de asustarme. Estoy tratando de advertirte. Este no es el tipo de lugar donde una mujer embarazada debería estar sola. La voz de Ruth transmitía ahora una preocupación genuina. Sea lo que sea de lo que huyes, tiene que haber mejores opciones. Maya sintió la familiar oleada de ira que se había convertido en su compañera constante. No sabes nada de mi situación. Reconozco la desesperación cuando la veo. Sé cómo es cuando alguien no tiene a dónde ir. Ruth se acercó, suavizando la voz. También sé que a veces huir no es suficiente. A veces hay que correr hacia algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Maya se encontró estudiando el rostro curtido de aquella desconocida, buscando juicio y encontrando solo comprensión. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la miró sin lástima ni repugnancia? La ferretería del pueblo, continuó Ruth, tienen madera mejor que la que estás recortando aquí y herramientas adecuadas. Podría llevarte si no tengo dinero para materiales nuevos. La confesión salió más dura de lo que Maya pretendía. Ruth se quedó callada un momento y luego asintió con la cabeza hacia la cabaña a medio reconstruir. ¿Qué estás haciendo aquí? No se trata solo de tener un techo sobre tu cabeza, ¿verdad? Mia apretó con fuerza el martillo. Esa mujer estaba viendo demasiado, haciendo preguntas que se acercaban demasiado a verdades que Mia no estaba preparada para examinar. Se trata de sobrevivir. Supervivencia, claro, pero también algo más. Los ojos de Ruth eran agudos, calculadores, algo sobre tomar el control, sobre construir algo que sea completamente tuyo. La precisión de la observación hizo que a Mia se le encogiera el pecho. Se dio la vuelta y se concentró en la pared que estaba construyendo. Debería volver al trabajo. Me voy entonces. Pero Maya, Ruth se detuvo al borde del claro. Si cambias de opinión sobre lo de ir a la ferretería, suelo estar en casa por las mañanas. Y si necesitas cualquier otra cosa, ayuda médica, alguien con quien hablar, ya sabes dónde encontrarme. Maya observó hasta que Ruth desapareció en el bosque y luego se dejó caer sobre una pila de madera. El bebé se quedó quieto, como si también estuviera procesando este encuentro inesperado. Por primera vez en semanas, Mia sintió que el peso de su aislamiento se aliviaba de verdad, sustituido por algo que casi había olvidado que existía. La posibilidad de que no estuviera tan sola como creía. La mañana trajo consigo una energía peculiar que parecía vibrar a través de las paredes de la cabaña. Sarah se despertó y descubrió que los ratones habían vuelto, pero esta vez no huían de su presencia. En cambio, se movían con determinación, llevando pequeñas ramitas y hojas a rincones que ella no había notado antes. Observó fascinada cómo trabajaban en perfecta sincronía, con sus diminutos cuerpos moviéndose como bailarines en un elaborado ballet. El bebé pateaba ahora con más fuerza, movimientos insistentes que se sentían casi como código Morse contra sus costillas. Sarah presionó la palma de su mano contra su vientre
y susurró las palabras que le habían venido en sueños. Palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Las patadas se convirtieron en un patrón rítmico que coincidía con los latidos de su corazón. Tenía trabajo que hacer hoy. Los cimientos necesitaban atención, pero no del tipo que recomendaría cualquier contratista. Sarah reunió las piedras que había estado recogiendo, no del arroyo cercano, como cabría esperar, sino de lugares específicos que le habían llamado la atención durante sus paseos nocturnos por el bosque. Cada piedra vibraba con una frecuencia diferente cuando la sostenía, y había aprendido a colocarlas en patrones que le parecían correctos, aunque no pudiera explicar por qué. La gente del pueblo había empezado a hablar, por supuesto. Ayer había visto a Martha Hendricks susurrando al viejo Joe Walsh fuera de la ferretería, con la mirada fija en ella mientras compraba cuerda y velas, con lo último que le quedaba de sus ahorros. Que susurren, no tenía ni idea. Había dispuesto las piedras en una espiral perfecta alrededor del perímetro de la cabaña. El trabajo la dejó sin aliento, pero eufórica. Cuando colocó la última piedra, un viento repentino se levantó de la nada, trayendo consigo el aroma de algo antiguo, tierra y cobre, y el olor verde de las cosas que crecen. Los árboles que rodeaban el claro se inclinaron hacia adentro, formando con sus ramas un dosel natural que bloqueaba el intenso sol del mediodía. Fue entonces cuando oyó los pasos. Sarah se volvió y vio a una mujer que salía del bosque, anciana, con el pelo plateado trenzado a la espalda y los ojos del color de las nubes de tormenta. Llevaba ropa que parecía pertenecer a otra época, una falda larga de lana y un chal que se movía como un líquido alrededor de sus hombros. «Lo estás haciendo mal», dijo la mujer sin preámbulos, con un acento que Sarah no supo identificar. «Las piedras necesitan respirar». La mano de Sarah se llevó instintivamente al vientre. «No sé a qué se refiere». La mujer sonrió mostrando unos dientes demasiado blancos y afilados para su edad. «Claro que lo sabes, niña. Llevas semanas oyendo los susurros. El bebé te ha estado enseñando». Se acercó sin que sus pies hicieran ruido sobre las hojas caídas. «Me llamo Vera. He estado esperando a que llegara alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alguien lo suficientemente desesperado como para escuchar, lo suficientemente destrozado como para reconstruirse adecuadamente». Los ojos de Vera se fijaron en el vientre redondeado de Sarah con una intensidad que le puso la piel de gallina. «Dime, ¿qué crees que llevas dentro?» La pregunta le pareció extraña, casi ofensiva. «Mi bebé, mi hija, ¿estás segura?» Vera rodeó la espiral de piedra, dando de vez en cuando un golpecito a una roca con el pie. «¿Has sentido sus sueños? ¿Has oído su voz en idiomas anteriores al lenguaje humano?» Sarah quería negarlo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Había estado experimentando exactamente esas cosas. Había estado tratando de convencerse a sí misma de que eran síntomas normales del embarazo amplificados por el estrés y el aislamiento. «La gente del pueblo cree que estás construyendo un hogar», continuó Vera, con voz cantarina. «Creen que eres una mujer destrozada que intenta empezar de nuevo. No tienen ni idea de que lo que realmente estás construyendo es una puerta». Una puerta. La sonrisa de Vera se amplió hasta alcanzar lo que siempre debería haber sido. «Tu bebé no es solo una niña, Sarah. Es una llave. Y este lugar», señaló la cabaña, las piedras, el bosque que parecía acercarse cada vez más. «Este lugar la ha estado esperando durante mucho tiempo». Sarah sintió que el bebé volvía a dar una patada, pero esta vez el movimiento fue diferente, más deliberado, más consciente, como si respondiera a las palabras de Vera con reconocimiento en lugar de con un movimiento fetal aleatorio. «No lo entiendo», susurró Sarah, pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. Una parte de ella lo había entendido desde el principio. Sabía que su viaje a este lugar no había sido para encontrar refugio o empezar de nuevo. Se trataba de responder a una llamada que había estado escuchando toda su vida sin darse cuenta. Vera metió la mano en un bolsillo de su chal y sacó lo que parecía una brújula antigua, cuya aguja giraba violentamente antes de detenerse en la cabaña. «La convergencia está casi completa. Tu hija nacerá durante la luna nueva, dentro de 3 días, y cuando llegue, todo cambiará». La anciana se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Ah, y Sarah, quizá quieras empezar a preparar a la gente del pueblo. El cambio nunca es fácil, pero siempre es necesario».
Con eso Vera se fundió en el bosque tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Sarah sola con sus piedras, su cabaña y la creciente certeza de que su vida y la de todos los demás estaba a punto de convertirse en algo irreconocible. El sonido de los martillazos resonaba en el bosque al amanecer, una percusión rítmica que ahuyentaba a los pájaros de sus nidos. Sarah se secó el sudor de la frente a pesar del frío matutino, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire fresco. La estructura de la cabaña estaba tomando forma más rápido de lo que había previsto. Cada viga y cada junta encajaban con sorprendente precisión. Se detuvo para examinar sus manos, ahora callosas y manchadas de conservante para madera. 3 semanas de trabajo en solitario habían transformado algo más que la estructura. Su cuerpo se había adaptado, sus músculos se habían fortalecido y sus reflejos se habían agudizado. El embarazo no la había ralentizado, como todos le habían advertido. En todo caso, se sentía más capaz y más concentrada que nunca. El sonido de un vehículo que se acercaba la hizo quedarse paralizada. A través de los árboles, vislumbró la silueta familiar de la camioneta de Marcus circulando por el accidentado camino que se había visto obligada a despejar. Apretó la mandíbula. Había elegido específicamente este lugar por su aislamiento, lejos de las carreteras principales y las rutas de senderismo que atravesaban la montaña. Marcus salió de la cabina, con su uniforme de ayudante del sheriff impecable, a pesar de lo temprano que era. Se movía con la cautela de alguien que espera problemas, con la mano descansando casualmente cerca de su arma de servicio, Sarah. Su voz resonó en el claro, neutra pero cautelosa. La gente del pueblo ha estado preguntando por ti. Ella no dejó de trabajar, clavando otro clavo en la viga de soporte con más fuerza de la necesaria. ¿Desde cuándo haces visitas a domicilio para comprobar el bienestar de la gente, Marcus? Desde que mi exnovia desapareció en el bosque durante 3 semanas sin decirle a nadie a dónde iba. Se acercó, observando la construcción con las cejas arqueadas. Esto es lo que has estado haciendo aquí, construyendo una cabaña. Ya estaba aquí. Solo la estoy haciendo habitable. La mentira le salió con facilidad. Había desmantelado todo rastro de la estructura original, quemando la madera podrida y retirando los escombros. Lo que había allí ahora era totalmente creación suya, construido según los planos que había esbozado durante largas noches de insomnio. Marcus recorrió el perímetro, su ojo entrenado fijándose en detalles que ella esperaba que no notara. Los cimientos que se extendían mucho más profundos de lo necesario para una simple cabaña, el marco de la puerta reforzado, las ventanas colocadas para obtener la máxima visibilidad en lugar de un atractivo estético. Estás construyendo esto sola. El escepticismo tiñó su tono. Soy más fuerte de lo que crees, no me refería a eso. Se detuvo frente a ella, tan cerca que ella percibió su familiar aroma a loción, para después de afeitar y café. Sarah, esto es un trabajo de nivel profesional. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Ella lo miró fijamente a los ojos. La verdad era algo que ni siquiera ella misma podía explicar. Cómo el conocimiento parecía fluir a través de sus manos, cómo cada medida y cada ángulo le parecían instintivamente correctos. Hoy en día hay tutoriales de todo en YouTube. Su radio cobró vida con un crujido. La centralita llamaba por un disturbio doméstico al otro lado de la ciudad. Escuchó con media atención mientras estudiaba su rostro, buscando algo que ella estaba decidida a no revelar. Tengo que irme, dijo finalmente. Pero Sarah, la gente está preocupada. El Dr. Reynolds ha estado preguntando por tus citas prenatales. Tu casero dice que no has vuelto a tu apartamento. No necesito que se preocupen. Todo el mundo necesita a alguien. Su voz se suavizó, volviendo al tono que había utilizado durante su relación. Pase lo que pase entre nosotros, no tienes por qué pasar sola por este embarazo. Vuelve a la ciudad. Podemos resolver las cosas. Por un momento, algo dentro de ella vaciló. El aislamiento era más duro de lo que había esperado, y había noches en las que se tumbaba en su saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque, luchando contra oleadas de duda y miedo. Pero entonces pensaba en las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en las habitaciones, en las entrevistas de trabajo en las que el entusiasmo se esfumaba en cuanto se daban cuenta de su estado, en la forma en que incluso Marcus la había mirado cuando le había contado lo del bebé, como si se hubiera convertido en alguien a quien ya no reconocía. Estoy resolviendo las cosas, dijo ella.
pero no de la forma que nadie esperaba. La radio de Marcus volvió a crepitar, esta vez con más urgencia. Miró hacia su camioneta y luego volvió a mirarla a ella. Esto no ha terminado. Volveré para ver cómo estás. No lo hagas. La palabra salió más brusca de lo que ella pretendía. Lo digo en serio, Marcus. Lo que estoy haciendo aquí, tengo que hacerlo sola. Algo en su tono debió de convencerlo. Asintió lentamente y retrocedió hacia su vehículo con evidente renuencia. Cuídate, Sarah, y cuida al bebé. Ella lo observó hasta que su camioneta desapareció tras la curva. Luego dejó el martillo y se llevó ambas manos al vientre en crecimiento. El bebé se movía inquieto, como si respondiera a su elevada frecuencia cardíaca. «Está bien», susurró. «Nadie nos va a detener. Nadie lo va a entender, pero eso no importa. Estamos construyendo algo que ellos no pueden imaginar». El sol de la mañana subió más alto, disipando la niebla que se aferraba al valle. Sarah recogió sus herramientas y volvió al trabajo, cada golpe del martillo alejando los últimos ecos de la duda. La mañana trajo una quietud inusual a Millbrook que hizo que Martha Hendricks se detuviera mientras barría el porche de su casa. Ningún pájaro cantaba en los viejos robles que bordeaban Maple Street, e incluso el habitual zumbido de los primeros viajeros parecía apagado. Miró hacia el sendero del bosque que conducía a lo que la gente ahora llamaba la casa de Sarah, aunque nadie había visto a la mujer embarazada en visitarla, llevándole un guiso que Sarah había aceptado con lágrimas de gratitud. Pero algo en esos ojos oscuros y ojerosos había inquietado a Martha desde entonces. Un brillo que parecía casi febril, y la forma en que Sarah no dejaba de mirar hacia el interior de la cabaña, como si guardara un secreto. A 3 calles de allí, el detective Ray Morrison estaba experimentando su propio momento de inquietud mientras revisaba el informe de persona desaparecida presentado la noche anterior. Carol Jennings, una trabajadora social de la oficina del condado, no había regresado de su visita programada para ver cómo estaba Sarah. Se había encontrado un coche en la entrada de los senderos del bosque, con las llaves aún en el contacto y el bolso intacto en el asiento del copiloto. Ray había trabajado en casos en 3 condados durante los últimos 15 años, y los vehículos abandonados rara vez conducían a nada bueno. Llamó por radio al ayudante Walsh y se dirigió a su coche patrulla, el October Wind, que desprendía un extraño olor metálico que le hacía pensar en monedas viejas y óxido. En la cabaña, Sarah permanecía inmóvil en lo que había sido la sala principal, escuchando los sonidos que provenían de debajo del suelo. Los arañazos se habían vuelto más persistentes en los últimos días, acompañados de un golpeteo rítmico que parecía casi un código Morse. Presionó la palma de la mano contra su hinchado vientre y sintió que el bebé respondía con una fuerte patada, como si también estuviera escuchando. La trabajadora social yacía en el sótano, consciente pero incapaz de moverse o hablar. El té que Sarah le había ofrecido contenía algo más que manzanilla y miel. Los ojos de Carol recorrieron desesperadamente el tosco techo de madera, tratando de entender cómo una visita de control social se había convertido en esta pesadilla. Podía oír los pasos de Sarah en el piso de arriba, lentos y deliberados, puntuados por el suave tarareo de la mujer embarazada, que parecía una canción de cuna. Sarah había descubierto el sótano oculto en su tercer día en la cabaña, cuando una tabla podrida cedió bajo sus pies. El espacio debajo era más grande que la propia cabaña, excavado en la ladera con herramientas manuales y reforzado con piedras que parecían mucho más antiguas que cualquier registro de asentamientos en la zona. Había símbolos extraños grabados en las paredes y en el rincón más profundo había una colección de objetos que desafiaban cualquier explicación fácil. Huesos de animales dispuestos en cuidados patrones, manojos de plantas secas que desprendían un olor acre cuando se tocaban, y un diario encuadernado en cuero, escrito en un idioma que no podía identificar. Pero fue la última entrada, escrita en inglés, con mano temblorosa, la que lo cambió todo. La anterior ocupante había documentado un ritual, una forma de garantizar que su hijo nonato nunca conociera el abandono ni la traición. El precio parecía elevado hasta que Sarah consideró sus alternativas. Criar a un bebé sola, sin dinero, sin apoyo y sin más futuro que las migajas que el pueblo pudiera arrojarle. Las instrucciones del diario eran muy específicas en cuanto al momento y la preparación. El ritual requería un sacrificio voluntario durante las últimas semanas de embarazo, cuando la conexión entre la madre y el niño era más fuerte. Carol Jennings había llegado en el momento preciso,
y su simpatía burocrática la convertía en la candidata perfecta. La radio del detective Morrison crepitó cuando se acercó al sendero del bosque. Martha Hendricks llamaba para informar de que habían encontrado muerto al perro de su vecino en su patio trasero. El cuerpo estaba desangrado y no presentaba heridas visibles. Otros 2 residentes habían llamado para informar de hallazgos similares. Todas las mascotas habían sido encontradas en un radio de media milla del sendero que conducía a la cabaña de Sarah. Rice sintió que su pulso se aceleraba al aparcar junto al coche abandonado de Carol. Había visto suficientes escenas del crimen como para reconocer los signos de que algo grave se estaba gestando, pero esto parecía diferente. El aire parecía cargado de una tensión eléctrica que le ponía la piel de gallina y hacía que su arma de servicio le pareciera insuficiente. Cuando empezó a subir por el sendero, Sarah estaba terminando los últimos preparativos bajo tierra. Los intentos ahogados de Carol por gritar se habían debilitado a lo largo de la mañana, y los movimientos del bebé habían adquirido un carácter urgente que le indicaba a Sarah que se acercaba el momento. Encendió las velas dispuestas alrededor de la bodega, según los diagramas del diario, y sus llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de símbolos. Las antiguas palabras le resultaban extrañas en la lengua, pero con cada sílaba sentía que el bebé respondía con lo que solo podía describirse como anticipación. En la superficie, el detective Morrison pudo ver cómo el humo comenzaba a salir de la chimenea de piedra de la cabaña. Pidió refuerzos y aceleró el paso, sin saber que el ritual que comenzaba bajo sus pies pronto transformaría no solo el destino de una mujer desesperada, sino la propia naturaleza de lo que Millbrook consideraba posible. Los arañazos bajo el suelo habían cesado, sustituidos por algo que sonaba inquietantemente como un canto. Las contracciones comenzaron al amanecer, recorriendo el cuerpo de Sarah como un trueno que retumba en las montañas lejanas. Se agarró a la mesa improvisada que había construido con tablas recuperadas, con los nudillos blancos contra la madera desgastada. Las paredes de la cabaña parecían latir al ritmo de su respiración, y el espacio renovado se sentía a la vez como un santuario y una prisión. Sabía que este día llegaría y se había preparado durante meses, pero la realidad del parto en completo aislamiento la golpeó con un terror primitivo. Sin hospital, sin médicos, sin salas estériles con equipos de monitorización, solo ella, la cabaña y el secreto que había crecido junto con la vida que llevaba dentro. El dolor remitió momentáneamente y Sarah se movió con cuidado hacia el alijo que había escondido bajo las tablas sueltas del suelo. Toallas limpias, robadas de la lavandería del pueblo, material médico adquirido mediante cuidadosos hurtos en tiendas y la información que había recopilado minuciosamente en los ordenadores de la biblioteca. Había memorizado todos los detalles sobre las complicaciones del parto, lo que podía salir mal. Lo que no había esperado eran las voces. Comenzaron como susurros durante la siguiente contracción, tan suaves que casi las descartó como el viento que se colaba por las rendijas de las paredes de la cabaña. Pero a medida que el dolor se intensificaba, las voces se hacían más claras, más distintas. Varias voces se superponían en conversaciones que parecían emanar de los cimientos mismos de la estructura. «No está preparada», dijo una voz femenina teñida de preocupación. «Ninguna de nosotras lo estaba», respondió otra, más grave, más curtida. La mente racional de Sarah insistía en que se trataba de un delirio provocado por el dolor y el aislamiento, pero las voces parecían demasiado reales, demasiado presentes. Se tambaleó hacia la pared, donde el sonido parecía más fuerte, y presionó la palma de la mano contra el tosco tronco que había pasado meses reforzando. La madera estaba caliente. Otra contracción la dobló por la mitad, y en ese momento de agonía, las voces se convirtieron en un coro. Docenas de mujeres, tal vez más, hablaban en idiomas que ella no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Le ofrecían orientación, compartían su fuerza y le decían que no estaba sola. Las horas se difuminaron. Sarah se encontró moviéndose por la cabaña siguiendo patrones que le parecían antiguos, instintivos. Sus manos trazaban símbolos en las paredes que no recordaba haber tallado, siguiendo surcos que parecían aparecer cuando los necesitaba. Las voces la guiaban, le enseñaban a respirar, le advertían cuándo descansar y cuándo seguir adelante. Cuando el sol alcanzó su cenit, se dio cuenta de que ya no estaba sola en la cabaña. No eran visibles exactamente, pero su presencia llenaba el espacio como el calor de un fuego.
mujeres de diferentes edades, de diferentes épocas, todas conectadas por algo que Sara apenas empezaba a comprender. La cabaña no era solo su refugio, también era el de ellas. Siempre había sido el de ellas. Este lugar jadeó entre contracciones. ¿Qué es este lugar? La voz más anciana, la que se había vuelto más clara, respondió con infinita gentileza. Es donde venimos cuando no tenemos ningún otro lugar a donde ir, donde nos transformamos, donde nos convertimos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. La etapa final del parto la golpeó como un tren de mercancías. Sara cayó de rodillas sobre el suave nido de mantas que había preparado, pero en lugar de pánico, se sintió rodeada de manos invisibles que la sostenían, la guiaban y compartían su carga. El dolor no disminuyó, pero cambió de naturaleza, pasando a ser significativo en lugar de tortuoso. Cuando el bebé finalmente llegó, deslizándose al mundo con un llanto saludable que resonó en las paredes de la cabaña, Sara comprendió con total claridad para qué se había estado preparando durante todos estos meses. No solo había estado construyendo un refugio, ni siquiera un hogar, había estado construyendo un puente. El bebé en sus brazos era perfecto, 10 deditos, 10 piececitos perfectos, ojos que parecían contener una sabiduría ancestral, a pesar de tener solo unos minutos de vida. Pero mientras Sara limpiaba a su hija, notó algo que la habría aterrorizado meses atrás. La piel de la niña tenía unas marcas muy tenues, como venas plateadas justo debajo de la superficie. Patrones que coincidían con los símbolos que Sara había estado tallando inconscientemente cuando se abrieron, reflejaban la luz de una manera que parecía casi luminosa. Ella es una de los nuestros, confirmó con satisfacción la voz más anciana. Como tú ahora. La transformación se ha completado. Sara miró a su alrededor con una nueva comprensión. Cada tabla que había reemplazado, cada piedra que había colocado, cada símbolo que había tallado, todo había sido guiado por algo más grande que ella misma. Las mujeres que habían venido antes, que habían encontrado este lugar en sus propios momentos de desesperada necesidad. ¿Pero transformación en qué? La pregunta flotaba en el aire mientras Sara acunaba a su hija, sintiendo el poder vibrando a través de ambas, como la electricidad a través de un cable de cobre. Afuera, podía oír los sonidos lejanos de Millbrook en su día a día, completamente y ajeno a que todo acababa de cambiar. Los dedos del bebé se cerraron alrededor del pulgar de Sara, y en ese contacto sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre ella como un manto. Ya no era solo una mujer desesperada escondida en el bosque, era una guardiana, una custodia de secretos que se remontaban a generaciones atrás, y su hija sería mucho más. El sonido de los martillazos resonaba en el bosque al amanecer, rítmico y decidido. Las manos de Mia se habían endurecido durante las últimas semanas. Sus movimientos eran eficientes mientras fijaba otra tabla al marco restaurado de la cabaña. La estructura que antes había sido una ruina derrumbada ahora se erigía sólida y resistente a la intemperie, con sus ventanas brillando como ojos vigilantes a la luz de la mañana. Hizo una pausa para secarse el sudor de la frente, ya que su vientre agrandado hacía que incluso los movimientos más simples fueran un reto. Llevaba ya 7 meses y el bebé daba patadas constantemente, como si estuviera ansioso por escapar al mundo que ella estaba preparando. Maya colocó una mano protectora sobre su estómago, susurrando palabras de tranquilidad a la vida que crecía en su interior. Pronto, murmuró, pronto comprenderás por qué estamos aquí. El pueblo había empezado a fijarse en su proyecto. Ayer había visto a 2 adolescentes en bicicleta detenerse en el límite de la propiedad, señalar y susurrar antes de alejarse pedaleando. La noticia se estaba difundiendo tal y como ella esperaba. Que se preguntaran, que especularan sobre la extraña mujer embarazada que había reclamado la tierra abandonada y la había transformado en algo extraordinario. Maya dio un paso atrás para admirar su trabajo. El exterior de la cabaña estaba terminado, pero la verdadera obra maestra se encontraba en el interior. Había pasado innumerables horas investigando, planificando y diseñando el espacio interior con meticuloso cuidado. Cada detalle tenía un propósito que pronto quedaría claro. Su teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. Otro mensaje de Jake, el 7º de la semana. Había dejado de leerlos después de los primeros intentos patéticos de reconciliación. Sus palabras ya no significaban nada. Él había tomado su decisión cuando había elegido el dinero de su familia por encima de su hijo.
Cuando había escuchado los venenosos comentarios de su madre sobre que Maya era inadecuada y manipuladora, no tenía ni idea de lo que era realmente la manipulación. El sonido de un vehículo que se acercaba la puso tensa. A través de los árboles vio el coche patrulla del sheriff Coleman avanzando por el camino de tierra. Maya recogió rápidamente sus herramientas, mientras su mente barajaba posibles explicaciones para su visita. Había tenido cuidado de obtener todos los permisos necesarios y había investigado a fondo las leyes de propiedad. Todo lo que había hecho era perfectamente legal. Coleman salió lentamente de su coche, con la mano apoyada casualmente en el cinturón. Era más joven de lo que Mia había esperado cuando se mudó a Millbrook, tal vez de unos 35 años, con ojos inteligentes que no se le escapaba nada. Esos dos ojos estudiaban ahora la cabaña con evidente curiosidad. Señorita Holly, la llamó mientras se acercaba. Ha hecho un trabajo impresionante aquí. Ma esbozó una sonrisa forzada y se colocó protectora delante de la entrada de la cabaña. Gracias, Sheriff. Solo intento crear un hogar para mi bebé. Eso es lo que he oído. La mirada de Coleman se detuvo en su vientre antes de volver a su rostro. La gente del pueblo está hablando. Algunos están preocupados. ¿Preocupados por qué? Bueno, estás aquí sola, embarazada, trabajando muy duro por lo que puedo ver. La gente se preocupa. Maya se rió con un tono amargo en la voz. Es curioso lo preocupados que están todos ahora. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando dormía en mi coche? Cuando pedía ayuda y me cerraban las puertas en las narices. La expresión de Coleman se suavizó ligeramente. Me enteré de lo que pasó con la familia Hicks. Los padres de Jake pueden ser difíciles, pero eso no significa que todo el pueblo esté en tu contra. ¿No es así? La voz de Mir se volvió más fría. Porque desde mi punto de vista, eso es exactamente lo que parece. Pero no se preocupe, Sheriff. Ya no voy a pedir ayuda a nadie. He aprendido a valerme por mí misma. Eso es admirable. Pero, ¿hay algo ilegal en lo que estoy haciendo aquí? Maya lo interrumpió. Porque si no es así, he trabajado para terminar antes de que anochezca. Coleman la estudió durante un largo momento, sopesando claramente sus palabras. No, nada ilegal. Pero Maya, ¿puedo llamarte Maya? A veces, cuando las personas han sido heridas como tú lo has sido, pueden tomar decisiones que parecen razonables en ese momento, pero que las llevan a lugares a los que nunca quisieron ir. La percepción del sheriff era incómodamente acertada, pero Maya mantuvo una expresión neutra. Sé exactamente a dónde voy, sheriff, y sé exactamente cómo pienso llegar allí. Espero que sea cierto. Coleman le entregó una tarjeta de visita. Ahí está mi número. De día o de noche, si necesitas algo, una emergencia médica, lo que sea, llámame. Prométemelo. Maya tomó la tarjeta, sorprendida por la genuina preocupación en su voz. Por un momento, casi vaciló. Casi se permitió creer que alguien en este pueblo abandonado por Dios podría realmente preocuparse por su bienestar. Pero el momento pasó rápidamente, aplastado bajo el peso de demasiadas traiciones. Lo prometo, mintió con naturalidad. Coleman asintió y se dirigió a su coche, pero se detuvo antes de entrar. Ese bebé va a ser muy afortunado, teniendo una madre dispuesta a construirle un hogar con sus propias manos. Después de que él se marchara, Mia arrugó la tarjeta de visita y la dejó caer al suelo. Un bebé afortunado. Si él supiera lo que ella realmente estaba construyendo allí, lo que realmente estaba preparando, el pueblo pronto comprendería lo afortunado que sería su hijo y lo desafortunados que habían sido todos ellos al subestimar lo que una mujer desesperada podía lograr cuando no le quedaba nada que perder. Las primeras contracciones comenzaron al amanecer, recorriendo el abdomen de Sarah como suaves olas. Llevaba semanas esperándolas, pero la realidad aún le cortaba la respiración. Apretó la palma de la mano contra la pared de la cabaña que acababa de reforzar y sintió la rugosa veta de la madera bajo sus dedos. Sólida, real, lista. Todavía no, le susurró a su vientre. Solo un poco más, pero su cuerpo tenía su propio calendario. A media mañana las contracciones se producían cada 20 minutos y Sarah se encontró paseándose por la sala principal de la cabaña, con la mano recorriendo las estanterías a medida que había construido en cada pared. Cada estante contenía frascos, botellas y recipientes cuidadosamente etiquetados. El trabajo de toda su vida condensado en este único espacio. Había planeado este momento obsesivamente. Los suministros para el parto estaban listos en la trastienda. El generador estaba lleno de combustible y probado,
y había ensayado cada detalle en su mente cientos de veces. Lo que no había previsto era la abrumadora soledad que acompañaría a estas primeras etapas del parto. Durante sus citas prenatales en Millbrook, a las que había acudido conduciendo 40 minutos en cada sentido para mantener su embarazo en secreto, otras mujeres habían hablado de sus sistemas de apoyo, maridos que cronometraban las contracciones, madres que les reconfortaban, amigos que les traían comida. Sarah no tenía nada de eso. Solo tenía la cabaña y el secreto que pronto le ayudaría a proteger. Otra contracción la agarró con más fuerza esta vez, y se agarró al borde de su banco de trabajo hasta que pasó. Cuando lo hizo, notó que le temblaban las manos, no por el dolor, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. El sonido de los neumáticos sobre la grava la hizo quedarse paralizada. A través de la ventana delantera, vio el coche patrulla de Tom Brennan entrando por el camino recién despejado. Su corazón latía con fuerza mientras cogía rápidamente una lona manchada de pintura y la echaba sobre su banco de trabajo, ocultando el equipo que había allí. ¿Sarah? La voz de Tom atravesó el patio. ¿Estás bien? Vi humo saliendo de la chimenea y pensé en venir a ver qué pasaba. Ella abrió la puerta, tratando de parecer despreocupada a pesar del sudor que le perla en la frente. Solo estoy haciendo algunas mejoras. Gracias por venir a ver. Los ojos de Tom recorrieron la cabaña transformada, el nuevo techo, las paredes reforzadas, la pequeña ampliación que había construido en la parte trasera. Este lugar se ve increíble. Es difícil creer que sea la misma estructura. Tengo mucho tiempo libre, dijo, y luego se arrepintió inmediatamente del tono amargo de su voz. Su mirada se posó en su vientre hinchado y luego volvió a su rostro. ¿Para cuándo es el parto? Pronto. Se estaba formando otra contracción y ella luchó por mantener una expresión neutral. En realidad, debería volver dentro. Todavía tengo que dar algunos toques finales. Tom asintió, pero su instinto policial estaba claramente alerta. Cuando llegue el Seguro que momento, deberías estar yo me aquí encargo. La contracción alcanzó su punto álgido y ella se agarró al marco de la puerta, disimulando el movimiento como si se tratara de un simple apoyo. Sarah, sé que las cosas han sido difíciles desde que Marcus se fue, pero no tienes por qué hacer esto sola. El doctor Henderson podría... He dicho que lo tengo controlado. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Gracias por preocuparte, pero estoy bien. Tras un momento de vacilación, Tom se tocó la gorra. De acuerdo, pero si necesitas algo, cualquier cosa, llama a la comisaría. Prométemelo. Ella asintió, sin confiar en su voz, y lo vio alejarse en el coche. En cuanto desaparecieron las luces traseras, otra contracción la hizo doblarse por la mitad. Esta duró casi un minuto entero. La tarde pasó como una exhalación, con un dolor cada vez mayor y un tiempo cada vez menor entre contracciones. Sarah realizó los últimos preparativos como una posesa. Esterilizó el equipo, comprobó los suministros una vez más y se aseguró de que la habitación especial que había construido estuviera lista. Al acercarse la noche, se dio cuenta de que estaba en trabajo de parto activo. Las contracciones se producían ahora cada 5 minutos, con una intensidad tal que la hacían jadear. Se retiró a la habitación trasera, donde la suave luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, revestidas con las mismas misteriosas estanterías que la habitación principal. Entre contracciones, se encontró hablando con el bebé, explicándole lo que iba a pasar, haciéndole promesas que rezaba por poder cumplir. «Vas a estar a salvo», le susurró, con una mano en el vientre y la otra agarrando un frasco lleno de líquido ámbar. «No importa lo que digan los demás sobre lo que estoy haciendo, vas a estar a salvo». La noche se intensificó alrededor de la cabaña, y el mundo de Sarah se redujo al ritmo de su parto y a la luz parpadeante de las lámparas de aceite. En algún lugar lejano, un lobo aulló, el mismo sonido que la había aterrorizado meses atrás cuando encontró este lugar por primera vez. Ahora parecía una canción de solidaridad, una criatura llamando a otra en la oscuridad. A medida que se acercaba la etapa final del parto, Sarah se dirigió al área de parto que había preparado. Todo estaba listo. La cabaña que había albergado su transformación estaba a punto de ser testigo de su culminación. Pero lo que estaba a punto de traer al mundo no era solo un bebé. Era el comienzo de todo lo que había estado planeando desde el primer día en que descubrió este lugar. La sangre de las manos de Maya se había secado y adquirido un tono marrón rojizo
cuando oyó el primer portazo de una puerta de coche fuera. A través de las ventanas reforzadas de la cabaña, vio al sheriff Morrison salir de su coche patrulla, seguido de otros 2 agentes que no reconoció. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras se ponía rápidamente unos guantes de látex y comenzaba a cubrir las pruebas de su trabajo. Los golpes llegaron exactamente 30 segundos después. 3 golpes secos que resonaron en el espacio transformado. Maya Hendricks, soy el sheriff Morrison. Tenemos que hablar con usted. Se movió con eficiencia, deslizando los paneles metálicos sobre el equipo del laboratorio y activando el sistema de ventilación que eliminaría cualquier olor químico persistente. La historia que había ensayado docenas de veces fluyó por su mente mientras se acercaba a la puerta. «Un momento», gritó, con voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Cogió la almohada de embarazo del gancho que había cerca de la puerta y se la colocó debajo de la camisa holgada. La barriga parecía convincente para un embarazo de 7 meses, exactamente lo que todo el mundo esperaba ver. Cuando abrió la puerta, el rostro curtido de Morrison mostraba una mezcla de preocupación y sospecha. Los 2 agentes que le flanqueaban, una joven de mirada alerta y un hombre mayor con la mano descansando casualmente cerca de su arma, parecían 2 soportes de libros. «Sheriff», dijo Mia, fingiendo sorpresa en su voz. «¿Va todo bien? Estamos investigando algunos informes de la zona», respondió Morrison, mirando más allá de ella para examinar el interior de la cabaña. «¿Nos importa si entramos?» Maya se hizo a un lado, sabiendo que negarse solo aumentaría las sospechas. «Por supuesto, aunque tengo que advertirles que el lugar aún está en obras. El espacio transformado no se parecía en nada a la ruina derrumbada que había sido 6 meses atrás. Maya había tenido cuidado de que pareciera un proyecto de restauración legítimo. Muebles rústicos, vigas a la vista, una chimenea de piedra que funcionaba de verdad. El laboratorio oculto bajo el suelo seguía siendo invisible, accesible solo a través de una sección de tablones que parecía idéntica al resto. «Un trabajo impresionante», comentó la agente, pasando los dedos por los lisos paneles de la pared. «¿Lo has hecho tú sola?» «La mayor parte», respondió Maya, acomodándose con cuidado en un sillón y colocando la mano protectora sobre su falso bulto. «Me ayudaron con la electricidad y la fontanería, pero necesitaba un proyecto que me mantuviera ocupada». Señaló su supuesto embarazo. El instinto de anidar, ya sabes. Morrison no se creyó su actuación despreocupada. Sus ojos tenían esa mirada penetrante que ella recordaba de cuando salieron juntos brevemente en el instituto, cuando él era solo Tommy Morrison, antes de que la vida le marcara las arrugas alrededor de los ojos y le tiñera el pelo de gris. «Maya, hemos recibido informes de actividad inusual por aquí. Luces a horas intempestivas, olores extraños, gente yendo y viniendo por la noche». Hizo una pausa, estudiando su reacción. «Y ayer, un excursionista encontró residuos médicos tirados a unos 3 kilómetros de aquí. Los residuos médicos habían sido un riesgo calculado. Maya necesitaba deshacerse de los materiales contaminados de alguna manera, y quemarlos habría llamado demasiado la atención. Había elegido cuidadosamente el lugar de vertido, lo suficientemente lejos como para evitar una conexión directa, pero lo suficientemente cerca como para que el descubrimiento pareciera un vertido aleatorio. «Residuos médicos», frunció el ceño, confundida. «Eso es horrible. ¿Cree que alguien está dirigiendo una clínica ilegal o algo así?» «Eso es lo que estamos tratando de determinar». La radio de Morrison crepitó y él se alejó para contestar, dejando a Mia sola con los 2 agentes. La joven, la agente Chen, según su placa identificativa, continuó su examen de la cabaña. Parecía especialmente interesada en el suelo, arrodillándose para examinar las vetas de la madera con una atención innecesaria. «Es un trabajo artesanal precioso», dijo. «La forma en que encajan estas tablas es casi perfecta». A Mia se le secó la boca. Chen estaba mirando directamente la sección que ocultaba la entrada al laboratorio. Si se fijó en la ligera variación en el patrón de la madera que marcaba el panel oculto. «Gracias», logró decir Maya. «El anterior propietario instaló ese suelo. Yo solo tuve que reparar algunas secciones donde el agua había deformado la madera». Morrison regresó y se colocó la radio en el cinturón. «Maya, tengo que preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que vio al Dr. Reeves?»
¿Al Dr. Reeves? Mia mantuvo la voz tranquila. No lo he visto en semanas. ¿Por qué? Su casero encontró ayer su apartamento vacío. Parece que se marchó con prisas. Los ojos de Morrison no se apartaron de su rostro. Sus vecinos mencionaron que había estado hablando de una gran oportunidad en el condado. Dijeron que iba a estar asegurado de por vida. Maya sintió al bebé crecer dentro de su vientre real, no en la almohada de embarazo falsa, sino en el niño real que llevaba dentro, que se movía inquieto, como si sintiera su estrés. El sonido de pasos en su porche a las 3:00 de la madrugada heló las venas de Sarah. Llevaba semanas esperando ese momento, pero eso no lo hacía menos aterrador. A través de la mirilla recién instalada, pudo ver el rostro curtido del sheriff Morrison, iluminado por la luz del sensor de movimiento, con una expresión severa y decidida. Detrás de él estaban el ayudante Chen y alguien a quien Sarah no reconocía, una mujer con un traje oscuro y una postura que delataba su condición de agente federal. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, insonorizada y oculta tras la falsa pared que ella había construido, pero aún así, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sarah Fletcher, tenemos que hablar, dijo Morrison a través de la puerta. Ella respiró hondo para calmarse y la abrió, ajustándose la bata alrededor de su vientre de 8 meses. Sheriff, es muy tarde. Siento la hora, pero esto no podía esperar. Sus ojos se posaron más allá de ella, en el interior de la cabaña. ¿Le importa si entramos? Tenemos algunas preguntas sobre su propiedad. El agente federal dio un paso adelante. Soy el agente Martínez, de la DEA. Hemos recibido informes de actividades sospechosas en esta zona. A Sarah se le heló la sangre. La DEA. Alguien había visto algo, había informado de algo. ¿Pero qué? Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa con cada detalle. Por supuesto. Por favor, pasen. Se hizo a un lado, con la mente acelerada, barajando todos los escenarios posibles. Aunque no sé cómo puedo ayudar, solo estoy tratando de restaurar este viejo lugar. Las botas de Morrison resonaron en el suelo de madera al entrar, sus ojos entrenados catalogando cada detalle. Ha hecho una transformación impresionante aquí. He oído que ha estado trabajando sin descanso. Instinto maternal, respondió Sarah con lo que esperaba que fuera una sonrisa convincente, colocando una mano protectora sobre su vientre. Ya sabe cómo es. La agente Martínez ya se movía por el espacio con una eficiencia entrenada. Su mirada era aguda y calculadora. Ha recibido muchos envíos últimamente. Materiales de construcción, equipos, generadores. La red eléctrica para cuando nazca el bebé. Sarah lo siguió hasta la sala principal, muy consciente de cada tabla del suelo que pudiera crujir de forma diferente sobre la entrada oculta. Seguro que eso no es ilegal. No, pero fabricar metanfetamina sí lo es. Martínez se volvió para mirarla directamente. Tenemos motivos para creer que hay un laboratorio en funcionamiento en esta zona. La acusación golpeó a Sarah como un golpe físico, pero no por la razón que esperaban, un laboratorio de metanfetamina. Pensaban que ella estaba fabricando drogas. La ironía podría haber sido divertida en otras circunstancias. Estaban tan lejos de la verdad, pero tan peligrosamente cerca de descubrir algo infinitamente peor. Un laboratorio de metanfetamina. Sarah dejó que la sorpresa genuina se reflejara en su voz. Eso es aterrador. ¿Debería preocuparme por mi seguridad? El ayudante Chen habló por primera vez. Señora Fletcher, nos gustaría obtener permiso para registrar la propiedad solo para descartarla como persona de interés. La mente de Sarah se aceleró. Un registro acabaría revelando el sótano, y entonces necesitaría tiempo para pensar, para planear. Pero ellos estaban observando cada microexpresión suya en busca de pistas. Por supuesto que pueden registrar, pero primero me gustaría llamar a mi abogado. ¿Está permitido? Se dirigió hacia el teléfono, ganando unos segundos preciosos. Todo esto es muy abrumador y en mi estado... Tienes razón, dijo Morrison, pero su tono sugería que no estaba contento. Aunque debo decir que una persona inocente no suele necesitar un sonido procedente de abajo que interrumpa sus palabras. Suave, amortiguado, pero inconfundiblemente humano. Las 4 personas que estaban en la habitación se quedaron completamente quietas. ¿Qué ha sido eso? La mano de Martínez se movió instintivamente hacia su arma. A Sarah se le secó la boca. Las tuberías, las viejas tuberías, hacen todo tipo de ruidos, especialmente por la noche, cuando baja la temperatura. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no la creían. El sonido volvió a oírse,
Un golpeteo débil, rítmico y desesperado. Morrison ya se estaba moviendo, siguiendo el sonido hacia la pared del fondo. Esto es interesante. Los planos de esta cabaña indican que debería ser más pequeña. ¿A dónde lleva este espacio? No lo sé. Quizás se hizo una ampliación en algún momento. Pero la voz de Sarah se quebró. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronó bajo su escrutinio. La agente Martínez pedía refuerzos y una orden de registro por radio, aunque Sarah sospechaba que encontrarían motivos suficientes para entrar de inmediato. Los golpes desde abajo se hicieron más insistentes, más frenéticos. «Señora, voy a necesitar que salga fuera mientras aseguramos el lugar», dijo Morrison, con la mano ahora sobre su arma. «El ayudante Chen se quedará con usted». Mientras la acompañaban al porche, Sarah vio luces que se acercaban a través de los árboles. Más fuerzas del orden, tal vez equipos forenses, un santuario, su refugio cuidadosamente planeado, estaba a punto de ser destrozado. Pero mientras estaba allí de pie, en el frío aire nocturno, sintiendo a su bebé moverse inquieto en su vientre, Sarah se dio cuenta de algo que la heló más que el viento otoñal. Puede que esto no fuera el final de su plan. Puede que fuera solo el comienzo de algo aún más devastador de lo que ella había planeado originalmente. El primer grito llegó al amanecer. Sarah se incorporó de un salto en la sala principal de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El sonido había rasgado el aire de la mañana como el rugido de una espada. Primitivo, aterrador. Apretó las manos contra su vientre hinchado, sintiendo los movimientos inquietos del bebé bajo sus palmas. Otro grito, esta vez más cercano. Agarró la escopeta que estaba junto a la puerta y miró por la ventana. La niebla se cernía espesa entre los árboles, pero podía ver movimiento, siluetas que tropezaban entre la maleza. Se le cortó la respiración cuando reconoció a la primera figura. Marcus Webb, el borracho del pueblo, se tambaleaba hacia el claro. Su ropa colgaba hecha jirones, con manchas oscuras que se extendían por su camisa. Pero fue su rostro lo que heló la sangre de Sarah. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus ojos, Dios, sus ojos eran completamente negros. Detrás de él venían otros. La señora Henderson, de la tienda general, con su vestido, normalmente impecable, rasgado y embarrado. Dos adolescentes que Sarah no reconoció. Todos se movían con el mismo paso espasmódico y antinatural. Todos tenían los mismos ojos oscuros y la piel cenicienta. La contaminación se estaba extendiendo más rápido de lo que había previsto. Sarah se alejó de la ventana, con la mente a 1000 por hora. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero esperaba tener más tiempo. Las cuidadosas dosis que había estado añadiendo al suministro de agua de la ciudad debían surtir efecto gradualmente, creando una lenta transformación que pasaría desapercibida hasta que fuera demasiado tarde. Algo había acelerado el proceso. Los infectados se reunieron en el borde del claro, balanceándose ligeramente como si escucharan algo que solo ellos podían oír. Sarah contuvo la respiración, rezando para que pasaran de largo, pero Marcus levantó la cabeza y miró directamente hacia la cabaña. Abrió la boca en un aullido sin palabras que los demás repitieron. Comenzaron a avanzar. Las manos de Sarah temblaban mientras comprobaba la carga de la escopeta. 2 cartuchos. No eran suficientes si lograban entrar. Pensó en el sótano, en los contenedores cuidadosamente sellados que se escondían bajo el suelo. Si se dañaban, si las muestras concentradas se liberaban en el agua subterránea. Un estruendo sacudió la cabaña cuando los infectados se lanzaron contra la puerta. Sarah apoyó la escopeta en el hombro, luchando por mantener la puntería a pesar del temblor de sus manos. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera el peligro. La puerta se astilló. Marcus entró tambaleando primero, con sus ojos negros fijos en Sarah, con intensidad hambrienta. Ella apretó el gatillo y la explosión lo lanzó hacia atrás, contra la señora Henderson. La anciana apenas tropezó, pasando por encima del cuerpo convulso de Marcus con precisión mecánica. Sarah recargó la escopeta y volvió a disparar, alcanzando a uno de los adolescentes en el pecho. El impacto lo hizo girar, pero siguió avanzando, con un líquido oscuro brotando de la herida en lugar de sangre. La escopeta hizo clic, vacía. Sarah agarró una silla y la lanzó contra la cabeza de la señora Henderson. La madera se rompió contra el cráneo de la mujer, pero ésta solo se detuvo un momento antes de lanzarse hacia adelante.
Sus dedos, anormalmente fuertes, se cerraron alrededor del cuello de Sarah. «Por favor», jadeó Sarah, arañando las manos de la mujer. «El bebé». El agarre de la señora Henderson se aflojó ligeramente y ladeó la cabeza como si estuviera confundida. Detrás de esos ojos negros, Sarah vislumbró algo casi humano, un destello de la mujer que había sido una vez. Ese momento de vacilación fue suficiente. Sarah levantó la rodilla, se liberó y se tambaleó hacia la habitación de atrás. Cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras unos puños golpeaban la madera. Los infectados eran más fuertes de lo que había esperado, más agresivos. No era la evolución controlada que había planeado. Era el caos. A través de la pequeña ventana trasera, pudo ver más figuras emergiendo del bosque. Ahora eran docenas, todas con los signos reveladores de la transformación. Pronto serían cientos. Sarah sacó su teléfono satelital con dedos temblorosos y marcó el número que había memorizado, pero que esperaba no tener que usar nunca. «Control», dijo la voz clara al otro lado de la línea. Una pausa. «Negativo. Paciente 0. Los parámetros de la misión permanecen sin cambios». «¿No lo entiendes?», siseó Sarah mientras la puerta detrás de ella comenzaba a agrietarse. «No responden a los controles neurológicos. La mente colmena no se está estableciendo correctamente. Solo están matando. Ese escenario estaba previsto. Continúa con la fase 2, según lo planeado». «Fase 2. No hay fase 2. Se ha producido un fallo total de la línea». La comunicación se cortó. Sarah miró el teléfono con horror. Sabían que esto iba a pasar. La habían enviado aquí sabiendo que el suero era inestable, sabiendo que crearía monstruos en lugar de la población dócil que habían prometido. Ella era prescindible. El bebé era prescindible. La puerta explotó hacia adentro justo cuando Sarah sintió el primer dolor agudo desgarrarle el abdomen. El parto estaba comenzando, justo cuando los infectados entraban en la habitación como una marea de pesadilla. A través del caos y el terror, un pensamiento brillaba en su mente. No les dejaría quedarse con su hijo, ni a los infectados, ni al control, ni a nadie. El sonido de los vehículos que se acercaban atravesó el aire de la mañana como una campana de alarma. Sarah se apretó contra la puerta reforzada de la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza, mientras miraba a través del hueco de la tabla que había clavado en la ventana. 3 Xiaobi negros subieron por el camino de tierra, con las ventanas tintadas de oscuro como secretos. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. El pueblo se había vuelto demasiado sospechoso. Se habían hecho demasiadas preguntas sobre las luces en el bosque y las personas que se habían visto caminando hacia la cabaña, pero que nunca regresaban. Lo que no entendían, lo que no podían comprender, era que esas personas habían encontrado exactamente lo que estaban buscando. Los vehículos se detuvieron en semicírculo alrededor de la entrada de la cabaña, con los motores encendidos mientras se enfriaban. Sarah contó al menos 8 figuras que salían, con movimientos coordinados y deliberados. Por el aspecto de sus trajes oscuros idénticos y la forma en que se comportaban con autoridad, alguien había llamado finalmente a los peces gordos. «Sarah Chen», gritó una voz de mujer, amplificada por un megáfono. «Soy la agente Martínez, del FBI. Necesitamos hablar con usted sobre algunas inquietudes que nos han sido comunicadas». Sarah casi se echó a reír. ¿Inquietudes? Como si lo que había construido aquí pudiera reducirse a algo tan mundano. Se alejó de la ventana y llevó instintivamente la mano al estómago. El bebé había estado tranquilo toda la mañana, como si percibiera la tensión que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. La puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta y desde la oscuridad llegaba el suave murmullo de voces, sus seguidores preparándose para lo que todos sabían que era inevitable. Habían discutido este escenario innumerables veces durante sus reuniones nocturnas. El mundo exterior nunca entendería lo que habían descubierto allí, lo que Sarah había desbloqueado en las profundidades bajo los viejos cimientos. «Sabemos que estás ahí, Sarah», continuó el agente Martínez. «Estamos aquí para ayudar. Entendemos que has pasado por un momento difícil y queremos asegurarnos de que tú y tu bebé estén a salvo». ¿A salvo? La palabra le sabía amarga a Sarah. ¿Dónde habían estado estas personas cuando ella estaba abandonada, embarazada y desesperada? ¿Dónde estaba su preocupación cuando ella vivía de sobras y dormía en su coche? Solo se preocupaban ahora porque lo que ella había construido
amenazaba su mundo cuidadosamente ordenado. Se oyó un suave golpe en la puerta del sótano. Marcus salió, con el rostro tranquilo, pero con los ojos reflejando la gravedad de la situación. Detrás de él, Sarah podía ver a los demás. 12 personas que habían encontrado el camino hasta ella en los últimos meses, cada una con sus propias heridas, con su propia necesidad desesperada de algo que el mundo de arriba no podía proporcionarles. Están posicionados alrededor del perímetro, dijo Marcus en voz baja, pero los túneles siguen despejados. ¿Podríamos? No, la interrumpió Sarah, con voz firme a pesar del caos que sentían en el pecho. Huir no resolverá nada. Seguirán viniendo, seguirán persiguiéndonos hasta destruir todo lo que hemos construido. Se dirigió al centro de la habitación, donde las viejas tablas del suelo habían sido cuidadosamente dispuestas para ocultar la abertura que conducía al corazón de su santuario. Abajo, en la amplia cámara que en otro tiempo no había sido más que un sótano de ruido, yacía la culminación de meses de minucioso trabajo, el equipo que habían reunido pieza a pieza, la investigación que habían recopilado de docenas de fuentes, los experimentos que finalmente habían dado resultados más allá de las expectativas más optimistas. Sarah Chen tiene 60 segundos para responder antes de que entremos, anunció el agente Martínez. El bebé se movió en el útero de Sarah, un aleteo que se sintió casi como una aprobación. Al principio había pensado que el embarazo era otra carga que soportar, otra complicación en su vida ya destrozada. Pero a medida que pasaban los meses y su trabajo en la cabaña se intensificaba, había comenzado a comprender que el momento no era una coincidencia. El bebé no solo estaba creciendo dentro de ella, estaba cambiando, desarrollándose de formas que desafiaban todos los libros de texto y revistas médicas jamás escritos. Las modificaciones genéticas que ella había iniciado ya no eran solo teóricas. Su hijo sería el primero de una nueva especie humana, adaptada al mundo que se avecinaba. Cambio climático, agotamiento de los recursos, colapso social. El viejo mundo estaba llegando a su fin, lo quisieran reconocer o no, pero sus seguidores lo entendían. Se habían ofrecido voluntarios para formar parte de la siguiente fase de la evolución humana. 30 segundos, Sarah. Miró a Marcus y a los demás y vio su propia determinación reflejada en sus rostros. Todos habían tomado su decisión meses atrás, sometiéndose al mismo proceso que garantizaría su supervivencia en las duras décadas que se avecinaban. Su ADN había sido cuidadosamente modificado, su estructura celular mejorada, sus cuerpos preparados para condiciones que matarían a los humanos normales. Los agentes que estaban fuera no tenían ni idea de que no se enfrentaban a una secta o a una célula terrorista. Estaban intentando arrestar a los arquitectos del futuro de la humanidad. Sarah se acercó a la puerta y puso la mano en la cerradura. Cuando la abriera, no habría vuelta atrás. El mundo vería por fin lo que había logrado, lo que había estado construyendo en la oscuridad bajo sus pies. La pregunta era si tendrían la sabiduría para aceptarlo o el valor para destruirse a sí mismos, luchando contra un cambio inevitable. La cuenta atrás llegó a cero. Las sirenas de emergencia atravesaron el aire del amanecer como animales heridos, y su gemido rebotó en las montañas que rodeaban Cedar Hollow. Maya presionó su rostro contra la ventana reforzada de la cabaña, observando cómo la caravana de vehículos serpenteaba por Main Street hacia su santuario. Camiones de bomberos, coches de policía, una ambulancia y detrás de ellos, una procesión cada vez mayor de habitantes del pueblo atraídos por la curiosidad y el miedo. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, sintiendo el familiar aleteo de la vida en su interior. 6 meses ya, y aún no lo entendían. Seguían viendo solo lo que esperaban ver. Una mujer desesperada que había perdido la cabeza y estaba construyendo algo peligroso en el bosque. No podían comprender la verdad de que ella estaba construyendo la salvación misma. Allí, temprano, le susurró a las sombras que parecían respirar con sus palabras. La cabaña había crecido más allá de sus paredes originales, expandiéndose de formas que desafiaban los planos que ella nunca había dibujado. Los pasadizos se adentraban más profundamente en la montaña, cámaras excavadas por algo más que manos humanas. Los cimientos que había puesto 6 meses atrás habían sido solo el comienzo. La voz del jefe Morrison crepitaba a través de un megáfono, distorsionada por la distancia y el eco. Maya Chen, soy el jefe Morrison. Necesitamos que salga pacíficamente.
La gente está preocupada por usted. ¿Preocupada? Maya casi se echó a reír. ¿Dónde le estaba su preocupación cuando David la dejó plantada en el aparcamiento del juzgado, con los papeles del divorcio esparcidos a sus pies como hojas de otoño? ¿Dónde estaba su preocupación cuando su madre le colgaba el teléfono mientras ella lloraba? ¿O cuando su hermana le devolvía las cartas sin abrir? La preocupación del pueblo era un lujo que solo ofrecían cuando les convenía. Se adentró en la cabaña, pasó por la cocina, donde había aprendido a preparar comidas que alimentaban más que el cuerpo, pasó por el taller, donde había fabricado herramientas que daban forma a más que madera. En la sala central, el corazón de su creación, se arrodilló junto al estanque de agua que brotaba de las profundidades de las montañas. Su superficie no reflejaba su rostro, sino posibilidades, futuros que se ramificaban como venas a través del cristal. El agua le mostró a los buscadores acercándose a través del bosque, con los rostros tensos por un juicio predeterminado. Vio la mano de Morrison descansando sobre su arma, vio a la trabajadora social agarrando su portapapeles como si fuera una armadura, vio a los paramédicos con sus restricciones y sedantes. Venían como conquistadores, no como rescatistas. Maya. Otra voz se unió a la de Morrison, la de su hermana Jennifer, aguda y con falsa autoridad. Deja esta tontería y sal. Necesitas ayuda. Ayuda. Como si la ayuda fuera algo que ellos hubieran ofrecido libremente alguna vez. Como si la ayuda que traían ahora no estuviera diseñada para disminuirla, para reducir su transformación a algo manejable y pequeño. Querían arrastrarla de vuelta al mundo que la había rechazado, forzarla a formas que nunca volverían a encajar. El agua de la piscina comenzó a ondular, aunque no había viento en la cámara. Maya colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo cómo el niño respondía con movimientos que parecían casi una forma de comunicación. Este bebé nacería en un mundo renovado, nacería en un mundo lleno de posibilidades que ellos no podían imaginar. Ella había construido este lugar no como un refugio, sino como una base, el primer paso para remodelar todo. Ahora se oían pasos en el porche delantero de la cabaña, botas pesadas que probaban cada tabla. Maya cerró los ojos y sintió el latido de las montañas bajo ella. Sintió la red de raíces, piedras y arroyos subterráneos que conectaban su santuario con algo vasto y antiguo. La cabaña no estaba separada del mundo. Era la semilla de la que crecería un nuevo mundo. Las puertas están cerradas con llave, dijo Morrison, ahora más cerca, con la voz amortiguada por las paredes que se habían vuelto más gruesas de lo que ningún carpintero podría explicar. Jennifer, dijiste que ella te escucharía. Mamá, por favor. La voz de Jennifer atravesó la madera, temblorosa por la frustración y algo que podría haber sido miedo. Sea lo que crees que estás haciendo aquí, sea lo que crees que has encontrado, esto no es sano. Esto no es normal. ¿Normal? La palabra flotaba en el aire como el humo de un fuego moribundo. Maya había sido normal una vez. Una esposa hermosa, una hija obediente, una mujer que se amoldaba a las formas que los demás encontraban cómodas. Lo normal la había dejado sangrando y sola, construyendo una vida a partir de astillas y determinación. Los oyó discutir sobre la entrada forzosa, oyó al trabajador social explicar los procedimientos para el internamiento involuntario. Hablaban de ella como si ya se hubiera ido, como si la mujer que había sobrevivido a su abandono fuera simplemente un obstáculo para eliminar a las personas. Solo compartían un nombre y un rostro. Todo lo demás se había transformado por necesidad y visión. El agua de la piscina comenzó a brillar con una suave fosforescencia, y Maya sintió las primeras contracciones recorrer su cuerpo. No era el parto, todavía no, sino la preparación. El niño sentía la crisis que se avecinaba y respondía a las amenazas con instintos protectores que no tenían nada que ver con un embarazo normal. Afuera, alguien estaba probando las ventanas. Los haces de luz de las linternas sondeaban el vidrio reforzado como dedos, buscando puntos débiles. Al final encontrarían la manera de entrar. Ella siempre había sabido que este momento llegaría, pero no encontrarían lo que esperaban. La mujer desesperada y destrozada a la que habían venido a rescatar había muerto hacía meses en estas montañas, enterrada bajo unos cimientos que llegaban más allá del lecho rocoso. Lo que encontrarían en su lugar desafiaría todo lo que creían saber sobre la transformación, sobre el precio del abandono, sobre lo que crecía en los espacios donde debería haber habido amor. La plaza del pueblo se llenó de un silencio inquietante cuando Ma salió del coche patrulla del sheriff,
con las manos esposadas a la espalda. La noticia se había extendido como la pólvora por Millbrook. La mujer embarazada que vivía en la vieja cabaña de Hartwell había sido arrestada por asesinato. Pero cuando el ayudante del sheriff Chen la acompañó por las escaleras del juzgado, la expresión de Meir no era de derrota, era algo mucho más inquietante. Satisfacción. Dentro de la estrecha celda, Mia se sentó en el estrecho banco y colocó las manos sobre su hinchado vientre en actitud protectora. El bebé dio una patada, como respondiendo a su caricia, y ella sonrió. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. El sheriff Bowman entró con una carpeta llena de fotografías y declaraciones de testigos. Encontramos los cadáveres, Maya. Los tres estaban enterrados bajo el suelo de tu cabaña. El doctor Hicks, el pastor Williams y Sarah Chen. Su voz se quebró al pronunciar el último nombre, el de su hermana, ayudante del sheriff, que había desaparecido hacía 2 meses. Maya levantó la vista con esos ojos verde pálido que antes parecían tan inocentes, tan desesperados por pedir ayuda. ¿Cadáveres? Creo que se equivoca, sheriff. Tenemos pruebas. ADN, las armas homicidas. Bowman golpeó con la carpeta la pequeña mesa que había entre ellos. Lo que no entiendo es por qué estas personas intentaron ayudarte. ¿Ayudarme? La risa de Mia fue suave, casi musical. El doctor Hendricks, que quería quitarme a mi bebé para darle una atención prenatal adecuada. El pastor Williams, que no dejaba de hacerme preguntas sobre mi pasado. Y la dulce Sarah, que no podía dejar de indagar en asuntos que no le incumbían. Ella negó lentamente con la cabeza. No me estaban ayudando, sheriff. Estaban amenazando todo por lo que había trabajado. ¿Por lo que había trabajado? Eres una vagabunda que apareció aquí hace 6 meses sin nada más que la ropa que llevabas puesta. La sonrisa de Maya se amplió y por primera vez, Bowman se fijó en lo afilados que eran sus caninos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que llegué a tu pintoresco pueblecito por casualidad? El sheriff sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que elegí Millbrook con mucho cuidado. Poca población, aislado, con suficientes personas de buen corazón para proporcionarme lo que necesitaba. La cabaña no estaba abandonada cuando la encontré. Estaba preparada. Llevaba más de 1 año planeándolo. La mano de Bowman se movió instintivamente hacia su arma de servicio. ¿Planeando qué? Maya se levantó lentamente. Su figura embarazada proyectaba una extraña sombra bajo la luz fluorescente. Dígame, sheriff, ¿ha notado algo inusual en las otras mujeres embarazadas del pueblo últimamente? La señora Patterson, de la cafetería, la joven Jennifer Murphy, la chica Henderson. Bowman palideció. Últimamente había habido un número inusual de embarazos en Millbrook. 7 mujeres, todas con fecha de parto en unas semanas. El pueblo lo había calificado de baby boom, una señal del retorno de la prosperidad a su comunidad en dificultades. ¿Qué les ha hecho? Les di un regalo, dijo Maya, con una voz que parecía provenir de otro mundo. Cada vez que les ayudaba a llevar la compra, compartía una taza de té con ellas o les deseaba lo mejor para sus familias. Estaba compartiendo mucho más de lo que ellas creían. Mi sangre tiene algo especial, sheriff. Algo que se ha transmitido de generación en generación entre mujeres que entienden lo que significa el verdadero poder. ¿Estás loca? ¿Lo estoy? En 3 días, cuando la luna esté llena, nacerán los 7 bebés, incluido el mío, y cada uno llevará una parte de lo que yo soy. Los ojos de Mia parecían brillar en la penumbra. No puedes detener lo que ya ha comenzado. Bowman buscó a tientas su radio, pero la voz de Mia lo detuvo en seco. Y sheriff, quizá quieras ir a ver cómo está tu esposa. Rebecca ha estado sintiéndose un poco mareada últimamente, ¿no? Pensé que solo era estrés por tu trabajo, pero tengo la sensación de que es algo mucho más maravilloso que eso. La radio se le resbaló de las manos temblorosas a Bowman. Rebecca había mencionado que se sentía mareada y cansada. Habían supuesto que era por su nueva medicación, pero tenía 46 años. Hacía años que habían dejado de intentar tener hijos. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿Cuándo fue su último ciclo, sheriff? Piénsalo bien. El mundo de Bowman se tambaleó cuando se dio cuenta. Rebecca no había dicho nada porque pensaba que por fin le había llegado la menopausia, pero las palabras de Mia le estaban haciendo dudar. ¿Qué eres?, susurró. Maya se acercó a los barrotes, con su barriga de embarazada presionando contra el frío metal. Soy la madre del futuro sheriff, y en 3 días entenderás exactamente lo que eso significa para Millbrook.
Fuera de la cárcel, el sol se ponía sobre la pequeña ciudad donde 7 mujeres embarazadas dormían plácidamente, sin saber que sus sueños estaban llenos de susurros en un idioma más antiguo que la memoria. En cada una de sus heridas, algo se agitaba con anticipación, esperando que la luna llena las llamara al mundo. Maya cerró los ojos y comenzó a tararear una canción de cuna que parecía resonar a través de las propias paredes, extendiéndose por toda la ciudad como dedos invisibles, tocando a cada futura madre con su antigua promesa. La plaza del pueblo nunca había acogido a tanta gente. Venían de condados vecinos, atraídos por los rumores que se habían extendido como la pólvora a través de las redes sociales y las noticias locales. La vieja cabaña, transformada en algo irreconocible, se erigía en el centro de todo, un monumento a los secretos finalmente revelados. Sarah observaba desde las escaleras del juzgado cómo los periodistas instalaban sus equipos. 6 meses antes, no era más que una mujer embarazada sin ningún sitio a donde ir. Ahora, se encontraba en el ojo del huracán que amenazaba con destrozar Millbrook. Tienes que decirles la verdad. El detective Morrison se acercó, con su placa reflejando la luz del sol matutino. Toda la verdad. Se tocó el vientre, donde su hija dormía plácidamente. Las mismas manos que habían construido lo que todos creían que era un santuario también habían descubierto algo mucho más siniestro. No están preparados para la verdad. Estén preparados o no, va a salir a la luz, señaló a la multitud. Ayer se presentaron 3 familias más, los Henderson, los Kowalski y los Brennan. Eso hace un total de 12 familias, Sarah. 12 familias cuyos hijos desaparecieron en los últimos 20 años. El peso de esos números se posó sobre sus hombros como una carga física. Cuando empezó a excavar bajo los cimientos de la cabaña, pensó que simplemente estaba creando un espacio seguro, un sótano donde poder capear cualquier tormenta. En cambio, su pala había golpeado algo que lo cambió todo. El primer hueso era pequeño y delicado. Se convenció a sí misma de que pertenecía a un animal. Pero a medida que continuaba excavando, la horrible verdad salió a la luz poco a poco. Pertenencias de niños, fragmentos de ropa, pruebas de vidas truncadas y enterradas en la oscuridad, bajo lo que una vez fue la casa de la familia Garrett. El juez Garrett construyó más que una cabaña, dijo Sarah en voz baja. Se construyó un escondite perfecto, un pilar respetado de la comunidad, viviendo en una propiedad donde nadie pensaría en buscar. Morrison asintió con severidad. El equipo forense estima que hay al menos 8 víctimas enterradas allí, niños que desaparecieron durante sus 40 años en el cargo. Era sistemático, cuidadoso, nunca se llevaba a niños de su propia jurisdicción. Sarah recordó el momento en que encontró el diario envuelto en plástico y escondido en una caja de metal. Página tras página de meticulosos registros escritos con la cuidadosa letra del juez, fechas, nombres, descripciones, un catálogo de horror que la había hecho enfermar físicamente. Debería haberte llamado inmediatamente, susurró. Pero no lo hiciste. Seguiste investigando. Documentaste todo. Construiste un caso que habría hecho llorar de alegría a cualquier fiscal. Su voz se suavizó. Lo que no entiendo es por qué convertiste ese lugar en lo que se convirtió. ¿Por qué abriste esas puertas a otras mujeres cuando sabías lo que se escondía debajo? La pregunta la atormentaba. ¿Cómo podía explicar que, en sus momentos más oscuros, había sentido una afinidad con esos niños perdidos? Ellos también habían sido abandonados, olvidados por un sistema que debería haberlos protegido. Crear el santuario no había sido para ocultar la verdad, había sido para honrarla. Esas mujeres necesitaban un lugar donde curarse, dijo, y esos niños necesitaban a alguien que se preocupara por lo que les había pasado. No podía salvarlos, pero podía asegurarme de que no volvieran. Alguien la había reconocido y las cabezas se giraban en su dirección. Pronto empezarían las preguntas, las cámaras se centrarían en su rostro y la historia cuidadosamente construida se desmoronaría. Hay algo más, dijo Morrison. Encontramos pruebas de que el juez Garrett no trabajaba solo. Los registros bancarios muestran pagos regulares a otra persona, alguien que le ayudó a cubrir sus huellas. A Sarah se le heló la sangre. ¿Quién? Seguimos investigando, pero los pagos continuaron durante 3 años después de la muerte de Garrett. Alguien sabía lo de esos niños y decidió guardar silencio. Alguien en esta ciudad ha estado protegiendo los secretos de un hombre muerto. Como si hubiera sido convocado por su conversación,
El alcalde Holley salió del juzgado, con su habitual paso seguro sustituido por algo más vacilante. Sus ojos encontraron los de Sarah al otro lado de la plaza, y ella vio miedo en ellos. La última pieza encajó en su sitio. Él lo sabía, susurró ella. Holloway lo sabía. Morrison siguió su mirada. Esta mañana hemos entregado una orden judicial en su oficina. Hemos encontrado correspondencia entre él y el juez Garrett que se remonta a décadas atrás. Ha estado comprando discretamente propiedades alrededor de la cabaña, asegurándose de que nunca se construyera nada allí. La multitud se acercó más cuando el alcalde Holley se acercó al micrófono que se había instalado para la rueda de prensa. Le temblaban las manos mientras se ajustaba la corbata, y Sarah pudo ver el peso de 20 años aplastándolo. Señoras y señores, comenzó, con una voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Tengo una declaración que hacer sobre los recientes descubrimientos en la antigua propiedad de Garrett. Sarah cerró los ojos y abrazó a su hija. La verdad salía por fin de la oscuridad donde había permanecido enterrada durante tanto tiempo. Millbrook nunca volvería a ser la misma, pero quizá eso era precisamente lo que necesitaba. La tormenta que ella había capeado sola estaba a punto de envolverlos a todos.